RTP. Voy a conversar con el entrevistado para plantearle algunas preguntas, lo veo bien, Jorge Giovanni Mora. Él es un analista político. Déjenme por favor buscar todo su experiencia, su currículum para comentarle también a nuestros oyentes. Él es analista político nacional e internacional, magíster y doctorando en ciencias humanas. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días. Me dice si me escucha bien. Buenos días, gracias por la invitación, le escucho perfectamente. Y yo también a usted. Además que me lleva a un plano de relax con las plantas y el lugar donde se encuentra. A ver, gracias por atender esa llamada. Sí, comencemos por la pregunta, que es el enganche de esta entrevista. ¿Qué se quería conseguir con esta marcha? En principio coincido con su criterio cuando habla que las calles deben hablar, sin embargo, yo tengo también otra apreciación. Aparte de eso, el presidente de la República quiere mostrar músculo respecto a la posibilidad de entrar ya al referéndum, a la consulta popular y de plano frente a su ejercicio político. Me parece que el presidente muestra una nueva manera de comunicarse, a la manera del siglo XXI, discursos cortos y una cercanía a la población. Y en esa parte me parece que adopta una posición inteligente, bastante moderna, y en esa parte, insisto, busca dos cosas: que la Corte Constitucional de alguna manera se sensibilice en atender las necesidades de las personas expresadas a través del Ejecutivo, pero también mostrar una cercanía a la gente que le permita tener la confianza del público. Recordemos, por ejemplo, que acabamos de ver las elecciones en Argentina y el señor presidente, que tenía una cercanía con la gente, sin embargo tuvo una derrota bastante preocupante. Y entiendo que se buscan las dos cosas: claridad y apertura de puertas respecto a la posibilidad del referéndum, y segundo, tener también, mostrar que tiene cercanía a la gente y que tiene probabilidades altas de ganar. Ya, me quedo con lo segundo que dijo sobre la demostración de músculo para enfrentar esta consulta popular. Luego de ver las imágenes, el recorrido y el discurso de lo hoy, así, muy rapidito, a priori, ¿se puede decir que ganó ese músculo? Me parece que sí, porque generalmente las personas se informan a través de redes sociales, ya la televisión es muy poco. Y en esa medida, cuando las personas observan que el presidente de la República tiene arrastre, está cerca de la gente, me parece que el objetivo que buscaba el presidente se está logrando. Esto ahora, ¿cuánto hay que esperar para medir el impacto total de esta marcha y de las declaraciones del presidente? Es un trabajo que tiene que ser continuo, sin embargo, si se deja solamente este efecto, será muy pobre. Recordemos, ahí tenemos algunos elementos que nos permite trabajar en esto, como hizo la campaña del señor Donald Trump, igual cercano a la gente, yendo a vender hamburguesas, ese tipo de cosas, pero en un trabajo constante, en un trabajo permanente, porque si hablamos de unas 100.000 personas en las calles, seguramente eso es significante respecto a la gran votación que se espera en las urnas. Por lo tanto, solamente es un símbolo que permite mostrar que el presidente tiene fuerza y que posiblemente pueda tener impacto en la gente, pero si es que se hace un trabajo constante de participación a través de los medios. Por lo tanto, esto es un inicio, me parece interesante, mejoró la posición, por ejemplo, frente a la marcha que se hizo en Quito, ha mejorado un poco la expectativa, a la forma de expresar su mensaje, y yo creo que está trabajando en esto. Ahora, doctor, ¿por qué un presidente que tiene aceptación positiva, por ahí según algunas encuestas ha venido bajando, pero igual está por encima del 50%, debe demostrar músculo político? Porque generalmente las encuestas están manipuladas por gente que maneja el poder. Recordemos, si uno se fija en lo que dice Twitter, nos estamos equivocando. Si uno mira lo que dicen las encuestas, nos podemos estar equivocando. Y el presidente, entiendo que aprendió esta lección muy interesante. En caso de Milei, por ejemplo, hasta la semana anterior, él se suponía que estaba casi en un empate técnico y sin embargo tuvo una derrota bastante grande. Por lo tanto, los indicadores en esta nueva forma de expresar la comunicación en el siglo XXI son bastante difíciles y un poco complicados para personas como yo, por ejemplo, que soy del siglo XX. Y en esa medida entiendo que el presidente maneja nuevos estándares, nuevos conceptos y nuevos paradigmas que
eventualmente a él le llevarían a adoptar este tipo de estrategias. Y solo si me permite darle un dato que refuerza su tesis, el presidente Milei en julio tenía una calificación de positiva de su gestión del 51%, según encuestas. Entonces, por eso, totalmente contradictorias a los resultados que tuvo en el mayor, el estado de votación. Ahora, regreso, pero hay algo cierto, puede ganar músculo político, está frente a una consulta popular, pero ya es un presidente en gestión y no un candidato a la presidencia de la República. Estamos viendo a un presidente que quiere músculo o a alguien que vive eternamente en campaña. Mire, desafortunadamente cuando tenemos una democracia que tiene el voto obligatorio y cuando la democracia insiste en tener elecciones permanentemente, nunca ningún candidato, ningún presidente, ningún ejecutivo puede salirse de esta permanente campaña. Así lo hizo durante 10 años el señor Correa, así lo hacen todos, porque se enfrenta permanentemente a tener que ganar elecciones. Y eso significa que el sistema democrático los ata a los gobernantes para que permanentemente estén en campaña. Ahora, claro, uno diría, si gobierna bien, sin embargo, no todo es color de rosa, por lo tanto, siempre deben estar en esta construcción de imagen. Ahora más que cuando a las personas tienen en sus manos un celular y con eso se están informando permanentemente. Por lo tanto, esta es una de las consecuencias de este sistema perverso de democracia cuando se tiene un voto obligatorio. Ok, ya voy a dejar, al final hablamos un poco sobre esto, sobre la libertad de la votación, si tú quieres ir a sufragar o no. El presidente hace esta marcha, la primera que fue ante la Corte Constitucional. La Corte igual le dice, oye, marcha y todo, son palabras mías, pero estas preguntas no van porque no son constitucionales definitivamente. Eso demuestra también fuerza de la Corte Constitucional, que no se deja intimidar por una manifestación. ¿Por qué pensaríamos que esta segunda sí? Mire, la Corte Constitucional es un organismo que lo que intenta es ser fiel a la Constitución vigente. Desde mi punto de vista no es un problema de la Corte Constitucional, el problema es la Constitución. Y en un país que en 200 años de independencia ha manejado 20 constituciones, es decir, a un promedio de 10, cada constitución se adecuó a cada sistema, a cada modelo de pensamiento. Esta es una constitución hecha a la talla del señor Correa, por lo tanto, en un sistema, en un modo de pensar del señor Daniel Noboa, simplemente la constitución tiene algunas deficiencias. En mi caso, yo hubiese planteado más bien una modificación a la Constitución, porque la Corte Constitucional solamente escucha y obedece a lo que dice la Constitución. Es un organismo que, siendo técnico, da la impresión que defiende ciertas posturas políticas. Y aquí defiende aquel pensamiento implícito que le dejó la Revolución Ciudadana. La Constitución del 2008 obedece a este sistema de pensamiento más bien de corte socialista, y sin embargo el señor Noboa tiene otra manera de pensamiento y ahí se encuentra frente a un obstáculo bastante difícil, y entonces la Corte Constitucional aparece como un enemigo. Sin embargo, yo creo que más bien son la concepción de la Constitución bajo dos maneras de pensamiento. Ok, hemos visto dos jugadas o dos movimientos, pero pensemos un poco más allá en el siguiente paso. Estas dos acciones no son aisladas y buscan un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Usted decía ganar músculo, pero hay un enemigo que se ha repetido en estas dos exposiciones en marchas en la Corte Constitucional. ¿Será que el objetivo es ir directamente de frente contra la Corte? Yo creo que la Corte Constitucional tiene que, de alguna manera, dejar de ser más papista que el Papa, porque estas personas entienden y obedecen a un marco jurídico y a una manera de entender las cosas y las leyes. Yo sí les pediría a la Corte Constitucional algo de sensibilidad, porque no se trata de traicionar la Constitución, sino de entender el momento político que vive el Ecuador. No solamente el Ecuador, sino el mundo. Y el mundo ya no está en un momento de, diga usted, de la revolución del siglo XXI. Hoy está en un momento de mayor integración. Por lo tanto, la Corte Constitucional debería dejar de tener una imagen de enemigo del país y tiene que sensibilizarse para de alguna manera intentar entender el momento histórico, político, cultural, económico del mundo y del Ecuador para dar paso a las preguntas que eventualmente no son del interés solamente de Noboa, sino más bien una interpretación de los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos ya no me dicen que estoy cuando imperaba el comunismo o las ideas del marxismo. Hoy es un momento de integración, por lo tanto, el presidente Noboa tiene la intención de encontrar en la Corte Constitucional
un amigo que les tienda la mano y le permita no traicionar a la patria, sino más bien entender los signos de los tiempos. Ok, digamos que esta corte no la entiende, solo para partir de su mensaje, doctor. Es decir, la corte no le entiende, no es momento de hablar de una constituyente. Yo pienso que sí. A ver, el mundo, siendo pendular, eventualmente nos planteaba una constitución garantista en el 2008 y respondía a aquello que parecía que nos iba a venir. Estaba Chávez en su apogeo, Ujú. estaba muchísima gente de izquierda en su apogeo, estuvo Biden, estuvo Kamala Harris. Hoy el mundo cambió y tiene otro momento. Por lo tanto, yo veo que la constitución ecuatoriana de alguna forma se quedó corta, se quedó caduca. Posiblemente las constituciones anteriores eran mucho más adecuadas a lo que plantean las expectativas de ahora. Por lo tanto, la idea de una constituyente tampoco es ajena, no por cambiar, sino por entender los momentos políticos y las demandas de corte nacional e internacional. Por lo tanto, cambiar la constitución también sería un momento adecuado. ¿Y por qué cree que el gobierno no va por esa vía? Porque tiene la impresión de que todavía tiene la cercanía al pueblo y presionando a la Corte, él puede darle los toques a la Constitución que le permita gobernar de acuerdo a su modelo político. Yo creo que es una apuesta del presidente porque también entiende que un país que ha cambiado 20 constituciones en 200 años, una vez cada 10 años, posiblemente no lo vea con buenos ojos. Y tal vez cuando a través de cambiar de algunos aspectos de la Constitución que le permita una mayor libertad y una mayor cercanía a su modelo de gobierno, yo creo que es una de las dos estrategias que me parece también que puede darle resultados. Ya, pero eso no contradice un poco los primeros movimientos que da el gobierno nacional una vez que ganan las elecciones y ya se posesionan, digamos, toman nuevamente poder. Lo primero que hablaron fue de una constituyente. Entonces esas fueron las primeras intervenciones. Yo recuerdo en ese momento que estaba el ministro de la Gasca y de eso hablábamos, de ir hacia la constituyente, una constituyente, claro, express. Se decía un poco la fórmula, era de que algunos representantes de diferentes sectores hicieran las veces de los constructores de esta nueva constitución. O sea, el gobierno siempre lo tuvo en mente. Fue su prioridad más que una consulta. Sí, de acuerdo. Sin embargo, me parece que le faltó de alguna manera algo de experiencia. Ahí se nota la Ujú. novatada, porque cuando uno está nuevo en el poder es más fácil, por ejemplo, tener la confianza de la gente y no tiene el desgaste que generalmente, no tanto por la forma de gobernar, sino por el desgaste propio de los medios de comunicación respecto a la gente que gobierna. Por lo tanto, creo que dejó pasar un poquito el tiempo y ahí sí el señor Noboa cometió el error de dejar pasar el tiempo y mandar esas ideas, tanto ya cuando ya tiene algo de desgaste. Por lo tanto, ahí hay un error de tiempos y de movimientos por parte del gobierno nacional. Usted decía que gana músculo y el resultado de esta marcha es que ganó músculo según su lectura. Pero también me decía hace un momento nada más que no puede quedar en esta sola acción, que deben haber siguientes. ¿Cuáles deberían ser? Una Debieran ser. permanente comunicación a través de lo que él ganó el poder, ¿no es cierto? Él no ganó nunca el poder con esos discursos largos, furiosos, ideológicos. Él ganó el poder con un discurso a través de lo que significan los medios, a través de TikTok, a través de Instagram o a Ujú. través de Facebook. Por lo tanto, debe seguir insistiendo en ese modelo. Yo cuando pregunto, y mire que ya alguna gente de mi edad, me llama la atención y cuando me acerco a la gente para saber qué te gusta del señor Noboa, es la manera, la forma simple de comunicarse. Y entonces, la cercanía, los TikToks, o posiblemente otra marcha, es posible que se mantenga en esta línea de comunicación de la nueva generación, esta del siglo XXI. Ok, ¿debe hacerlo él o deben hacerlo otros más? Mire, aquí él se maneja con dos figuras, me parece que son las que mejor interpretan. Su esposa maneja muy bien lo que es esta cercanía a la nueva gente. Eso me Ajá. parece una manera interesante de comunicarse. Sin embargo, entiendo que en su gobierno son pocas las personas que pueden interpretar esta manera de comunicarse y eventualmente de gobernar. Por lo tanto, debería ser cuidadoso para que las personas que puedan involucrarse en esto lo puedan hacer. El ministro de Gobierno no tiene el carisma, ¿no es cierto? No tiene toda la manera de comunicarse de El Daniel del Noboa, por lo tanto, si es que se va a insistir en este modelo, ellos deben prepararse de una manera bastante buena. ¿Y puedo sacar gente que no sea parte del gobierno?
Sí, por supuesto, porque eso le permitiría decir que tiene nexo de comunicación con otros. Mire, por ejemplo, la CONAIE hoy en día tiene la marcha, la contramarcha, Ujú. y eventualmente ellos manejan un discurso mucho más cercano a lo del siglo XX, a la mitad del siglo XX, cuando el comunismo estaba vigente. Ujú. Por lo tanto, ellos, si bien es cierto, van a tener presencia, pero sin embargo no van a tener pegada en la nueva gente. Por lo tanto, ellos no han podido migrar a un discurso mucho más cercano a la gente. Yo creo que mejor lo está haciendo el gobierno. Ok, su recomendación final, ¿cuál sería? Porque generalmente, y en este gobierno pasa en la comunicación, a ver, no pasa con la comunicación del presidente, por allá no es la crítica, sino la comunicación del gobierno como tal. ¿Hay cambios que hay que hacer? ¿Cuáles serían? Sí, por supuesto, y entonces todas las elecciones son básicas. Insisto, observemos lo que pasó en Bolivia, observemos lo que pasa en los Estados Unidos, observemos lo que le acaba de pasar a Milei, y observemos también con la forma de comunicarse de los actores internos, que son muy importantes. Y en esa medida yo creo que el presidente y su equipo de gobierno deberían seguir insistiendo en aquel modelo de comunicación que les ha dado tanto éxito. Mire, cuando él acabó su primer año de gobierno, Ujú. su primer año y medio, yo pensé que no iba a tener el resultado que lo tuvo, y a mí me sorprendió. Cuando uno comienza a analizar, claro, después de por qué el presidente logró la presidencia, entonces aprovechó dos cosas: la manera errática de comunicarse de los otros y la manera asertiva de comunicarse de él. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en esta forma de comunicación que no puede ser improvisada, sino pensada y analizada desde los resultados. Ya, lo que pasa es que en ese momento, digamos, tenías con quién hacer contra. Había alguien que te podía hacer ver muy mal o muy bien. El Claro. correísmo desata pasiones de todo tipo. Entonces, quizás le resultaba un poco más sencillo esta lucha. Pero ahora es el gobierno contra el gobierno. O sea, ahora es sus Digamos, logros versus sus faltantes. todavía se mantiene una especie de fantasma útil, el correísmo mismo, y entonces cuando se saca, no es una reflexión al azar, se trata de tener un enemigo constante, y eso es importantísimo, tenerlo al señor Correa, aunque fuera de una forma intangible o lejana, me parece interesante en la medida de que en confrontar con alguien. Y de alguna forma también el intentar hacer ver a la Corte Constitucional como un enemigo a vencer también es parte de la estrategia. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, que le vaya muy bien y seguro nos volvemos a encontrar en otra entrevista. Gracias por la invitación, ha sido un diálogo bastante interesante. Ah, que usted lo construyó. Muchísimas gracias por permitírmelo. Gracias. RTP